El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Queridos compañeros, ciudadanos y defensores de la verdad. Hace más de una década, en una noche oscura y llena de terror, 43 estudiantes fueron arrancados de sus familias, de sus aulas y de sus futuros. Desde entonces, el eco de su ausencia ha resonado en cada rincón del país, recordándonos una realidad inaceptable. En México, el poder que debería protegernos es el que nos desaparece. Nos han dicho que fueron personas ajenas al gobierno, que fueron grupos criminales, que fue la confusión de una noche caótica. Pero la historia y la verdad nos gritan lo contrario. No fueron solo grupos comunes los que se llevaron a nuestros normalistas. Fueron policías municipales, estatales, federales y en la sombra la mano del gobierno. Si el Estado existe para garantizar nuestra seguridad y justicia, ¿cómo explicamos que sus propias instituciones participaron en esta tragedia? ¿Cómo justificamos que los mandos militares que tenían información de lo que ocurría decidieron no intervenir? ¿Cómo aceptamos que el gobierno de aquel entonces construyó una mentira a la que llamaron verdad histórica, para encubrir a los verdaderos responsables? No fue un error, no fue una casualidad, fue un crimen de Estado, un Estado podrido, como por la corrupción, donde el poder, como dijo Lord Acton, ha corrompido absolutamente. Nos dijeron que los estudiantes fueron cremados en un basurero. Nos repitieron hasta el cansancio que el gobierno hizo lo posible por encontrarlos. Nos hicieron creer que la culpa era de otros y no de ellos, pero los expertos nacionales e internacionales desmintieron esta versión. Descubrieron que se ocultaron pruebas, fabricaron unas cuantas bajo tortura, que el ejército tenía cámaras y registros que nunca quisieron entregar. Nos mintieron. Frente a esta impunidad, nuestra respuesta no puede ser el silencio ni la resignación. Si el gobierno ha corrompido su poder, entonces el pueblo es quien debe levantarse y exigir justicia. No podemos permitir que el olvido borre el nombre de estos jóvenes. No podemos permitir que esta historia se repita. Hoy decimos con fuerza, fue el Estado debe responder. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. La lucha por Ayotzinapa es lucha por todos. Porque mientras haya un gobierno que desaparece a sus jóvenes, nadie en este país puede estar tranquilo, puede sentirse libre. Porque la memoria es nuestra única arma y la justicia nuestro único destino. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Suárez Contreras del grupo 202 Matutino y he venido a presentar mi discurso. El delincuente no siempre nace. A veces la sociedad lo fabrica con su miseria y su abandono. César el Hombroso. Buenas tardes a todo el honorable público en general. Hoy he venido a sustentar un tema del cual deja mucho de qué hablar. La delincuencia es en esencia una conducta antisocial determinada por factores antropológicos, biológicos y sociales. El delincuente nace, pero también se hace bajo la influencia de su entorno. La delincuencia es causada por la falta de oportunidades en México, un país en donde la persona que roba es señalada sin saber el motivo del por qué lo hizo, en donde culpan sin saber los hechos, agraviando más a nuestro país y a sus bellas personas, donde ya estamos más que lastimados por la miseria. O díganme ustedes, ¿por qué la gente ya no sonríe? ¿Por qué ver a un niño robando un pan y siendo sometido? ¿En dónde han quedado aquellos valores que nuestros padres nos han inculcado? ¿En dónde han quedado aquellas palabras? Y ahora solo nos queda decir, pena es robar. La pobreza no causa crimen, la falta de carácter sí. Muchos en condiciones miserables eligen ser honestos, mientras otros con privilegios roban. James Wilson. Todas las personas carecen de entornos diferentes, pero cada individuo decide cómo quiere salir adelante. Uno no decide en dónde nacer, pero pensar con claridad, honestidad y moral nos lleva a tener una visión diferente de la vida y no solo dejar de ser un delincuente y enfocarte en ti como entorno principal. No dejaré a un lado aquellas estadísticas que por mucho tiempo nos han marcado. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2024 la tasa de desempleo en México fue del 3.1%, pero más del 55% trabaja en una economía baja.
En la sociedad, la falta de empleo lleva a algunas personas a buscar ingresos en actividades ilícitas, o como decía Karl Marx, la miseria económica no produce delincuentes por naturaleza, pero un sistema que niega el trabajo digno siembra las semillas de la desesperación social. Gracias. El narcotráfico es una sombra que cierne sobre la humanidad, y su luz es la conciencia y la acción. Ricardo Ravelo. Con el permiso del jurado calificador y público en general, hoy quiero hablar de un tema de suma importancia en México. De acuerdo al autor Ricardo Ravelo, autor del libro En manos del narco, el nuevo rostro del crimen y su relación con el poder, lo considera como la pesadilla sexenal, ya que es derivado de una serie de normativas y su producción de tráfico, consumo, la cual contribuye al mercado ilegal con una alta rentabilidad para el tráfico de sustancias ilegales. Por tal motivo, hoy elevo mi voz para compartir un punto importante en la sociedad que recae esta situación, mediante la cual les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué el narcotráfico ha pasado de ser un delito menor a una prioridad de seguridad pública nacional hasta declararla públicamente como una guerra? Básicamente porque ha prevalecido, porque es considerado dañino y perjudicial para la salud y la integridad humana, por la cual contrae consecuencias, una dosis de violencia que al constituirse como una negociación ilegal que ha llevado a considerarlo como una característica en el ámbito social, económico, político e incluso cultura en México. Si bien es cierto que el narcotráfico contribuye en efecto a la generalización de empleo y al ingreso a una mejora relativa del modo y nivel de vida para el número considerable de grupos y sectores, no deja de ser considerado uno de los problemas más relevantes en la historia. Sé que un día me voy a morir, pero espero que sea por causas naturales. Estimados compañeros y profesores asistentes, hoy me gustaría abordar un tema que lamentablemente continúa afectando a nuestra sociedad, el narcotráfico. Este fenómeno no solo representa un desafío para la seguridad pública, sino también plantea integrantes sobre la justicia, la ética y el papel del Estado a la regulación de la sustancial controlada. El narcotráfico como un problema multifactórico. El narcotráfico en su esencia se presenta como un problema multifáctico que afecta a la salud pública, la economía y la seguridad de los países. La producción, distribución y consumo de drogas ilegales generan una cadena de violencia, corrupción que desestabiliza comunidades enteras. La despenalización como solución alternativa. Sin embargo, surge una antítesis. Algunos argumentan que la despenalización o legalización de ciertas sustancias podría ser una solución visible. Este enfoque propone que al regular el mercado de drogas se podrá reducir la violencia y la corrupción asociadas en el narcotráfico. Países como Uruguay, que han analizado la reproducción de cannabis, ha observado un desempeño en la violencia y una mejora a la gestión de la salud pública. Enfoque integral. Ahora bien, como podemos recordar estas visiones aparentemente opuestas, la síntesis que propongo es un enfoque integral y multidimensional. En lugar de sinérgicamente por la criminalización o la despenalización, es necesario implementar políticas que cambien la reducción del daño y la educación, la prevención y el tratamiento. Es fundamental que el Estado asuma un papel no solo en la representación del narcotráfico, sino también en la promoción de alternativas viables para los consumidores y productores de la droga. En conclusión, el narcotráfico es un fenómeno complejo que requiere un enfoque igualmente complejo. No podemos permitir que la violencia y la corrupción domine nuestras sociedades. Es nuestro deber como factoritarios, profesionalistas del derecho, combatir a la creación de un mercado legal que permite abordar este problema desde múltiples perspectivas. Solo así, justo podemos construir un futuro
más próspero. Gracias. No hay mañana sin ayer, no hay futuro sin memoria. Eduardo Galeano. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Zúñiga y soy del grupo 202. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que sucede en nuestra sociedad mexicana. En México, las desapariciones son una realidad que ha dejado huellas imborrables en la vida de miles de familias. Imaginen el dolor y la angustia de una madre que busca a su hijo sin saber si está vivo o está muerto. Imaginen la desesperación de un padre que ha perdido a su hija y no saber dónde buscarla. Las desapariciones no solo afectan a las familias, sino también afecta a la sociedad general. La impunidad y la falta de justicia genera un clima de miedo y desconfianza. El gobierno ha implementado algunas medidas para abordar la crisis, como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, pero muchos argumentan que esas acciones son insuficientes y que se necesita un enfoque más integral y sostenido para prevenir las desapariciones y aclarecer las causas existentes. La sociedad civil y las familias de las víctimas exigen justicia, verdad y medidas efectivas para detener esta tragedia que afecta a tantas familias mexicanas. Según datos del Registro Nacional, hay más de 20,000 personas desaparecidas, de las cuales en el 2024 hasta la actualidad, 55 personas son desaparecidas cada día. La falta de transparencia, la corrupción y la impunidad en muchos casos dificultan determinar la verdad y asignar responsabilidades de manera más clara. A las madres que buscan a sus hijos en medio de la desesperación, a los padres que claman justicia en silencio, a los hermanos que crecieron sin su ser querido al lado, solo me queda decir que estamos con ustedes, que su voz es nuestra voz, su esperanza es nuestra esperanza, y que en la oscuridad de la desaparición hay una luz que nunca se apaga, y que la vida no es la que uno vive, sino la que uno recuerda. Buenas tardes, mi nombre es Ariel González, soy alumno del 202 de la licenciatura en Derecho. Hoy abrogaré mi discurso, el cual trata sobre la agricultura y la agronomía. A la palabra de Ignacio Aguirre, buenos días y buenas tardes, compañeros, maestro, público en general, amigos todos. La agricultura ha sido la columna vertebral de las civilizaciones desde tiempos inmemorables, proporcionando alimento y sustento a las poblaciones. ¿De qué hablaremos? La agricultura moderna enfrenta serios desafíos. Uno de los más preocupantes es el impacto ambiental en las prácticas agrícolas extensivas en el uso de agroquímicos. Ha llevado a la degradación del suelo, la contaminación de agua y la pérdida de biodiversidad. Hoy quiero abordar una reflexión profunda sobre el futuro de la agronomía y la agricultura. Es imperativa encontrar un equilibrio entre el proceso y la sostenibilidad. Esto implica adoptar prácticas agrícolas no lo sean productivas. También es fundamental fomentar políticas agrícolas que apoyen a los agricultores en la transición hacia prácticas más sustentables, asegurando que tengan acceso a tecnologías y métodos de cultivo más limpias, que perseveren en el medio ambiente. Sin más que agregar, se les agradece su tiempo, espacio. Muchas gracias. La paz y la violencia no pueden coexistir. Allí donde hay violencia, la paz es una víctima. Mahatma Gandhi. Buenas tardes, amigos y público en general. Hoy nos reunimos para hablar de un problema que lamentablemente sigue presente en nuestra sociedad: la violencia intrafamiliar. Este problema que no distingue edad, género, ni raza, ni nivel económico. Un problema que destruye hogares, que afecta a niños, mujeres, hombres, ancianos. Deja heridas, las cuales muchas veces no se ven, pero pueden durar toda una vida. La violencia intrafamiliar
Es cualquier acto de maltrato que ocurre dentro de los hogares donde las personas se deberían de sentir amados, se convierten en víctimas o agresores, lo cual no se trata de solo golpes o agresiones físicas, también hay violencia psicológica, la cual humilla y manipula, violencia verbal, palabras que lastiman, violencia económica que priva a las personas de su independencia y sobre todo violencia sexual que vulnera la dignidad y la integridad de quienes la sufren. Lo más alarmante es que muchas veces la violencia se esconde detrás de puertas cerradas, en el silencio de una casa donde el miedo domina, donde las víctimas por miedo o falta de apoyo no denuncian y los agresores se sienten impunes y continúan ejerciendo su poder sobre los más vulnerables. ¿Pero por qué sigue ocurriendo? Una de las razones es la normalización de maltrato en nuestra cultura con frases como es problema de pareja, así es su carácter o mejor no meterse. Estas frases han permitido que la violencia continúe generación tras generación. Es hora de cambiar esa mentalidad. No podemos permitir que el maltrato sea aceptado como parte de la vida cotidiana. Crecer en un ambiente de violencia no solo genera miedo e inseguridades, sino que pueden repetir estos patrones en el futuro, perpetuando cada ciclo de maltrato. Como sociedad tenemos una gran responsabilidad. Si conocemos a alguien que está sufriendo violencia en su hogar, debemos ofrecerle un apoyo, guiarle hacia la ayuda profesional y si es necesario denunciar. No se trata de invadir la vida privada, sino de salvar vidas. A las víctimas quiero decirles, no están solas, no están solos. Nadie merece vivir con miedo ni ser maltratado. Nadie está obligado a soportar abuso en nombre del amor. A los agresores les digo, la violencia no es poder, no es autoridad y no es la manera de resolver conflictos. Todos podemos aprender a manejar nuestras emociones de manera saludable. El cambio empieza en uno de nosotros, con pequeñas acciones, con educación, con apoyo y solidaridad. Construyamos una sociedad donde los hogares sean refugios de amor y no de temor, donde todos podamos vivir sin miedo y con esperanza. Gracias.